Hola a todos, vamos a empezar una serie de vídeos relativos a comandos en Windows. Para ello vamos a utilizar la herramienta cmd.exe. Esta herramienta es conocida como símbolo del sistema, intérprete de comandos. Básicamente es una terminal que me va a permitir ejecutar comandos del sistema. Como veis, la podemos ejecutar bien como en el usuario normal, sin privilegio, o bien como administrador. Nosotros vamos a utilizar las dos indistintamente porque va a haber muchos de los comandos que necesiten privilegio. Entonces vamos a abrir una terminal normal, digamos, de usuario. Vamos a abrir otra como administrador. Básicamente son las dos iguales. La única diferencia visual es que aquí pone administrador y aquí no lo pone. Y obviamente que aquí todo lo que ejecutemos será una ejecución con privilegio. Bien, pues vamos a empezar ejecutando los primeros comandos. Vamos a empezar por una de las órdenes más básicas, digamos, más útiles, que es básicamente help. Tengo que decir aquí que, al contrario que en Linux o sistemas Unix, el sistema diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Aquí va a ser indistinto si pongo un comando en mayúsculas o si lo pongo en minúsculas. Me gusta ponerlo siempre en minúsculas, aunque funcionen los dos. En clase, yo soy profesor, me gusta ponerlo siempre en mayúsculas porque se ve más a mayor distancia. Entonces vamos a empezar por la orden help. La orden help, obviamente, es la orden de ayuda. Y en concreto, si ejecutamos help sin ningún tipo de parámetro, lo que me va a mostrar es un listado de los comandos, de todos los comandos que tiene el sistema, en el que se me va a mostrar el comando, una columna con el comando y otra columna con la descripción de ese comando, es decir, qué hace concretamente ese comando. Aquí muchos de estos comandos son los que veremos durante todo el curso. Bien, es una ayuda básica porque no nos dice cómo ejecutarlo, o sea, no nos dice cómo funciona, simplemente me dice lo que hace. Vamos a seguir ejecutando más órdenes de ayuda. La primera era help, la segunda va a ser, era una ayuda general. Vamos a ir limpiando pantalla si os parece. Vamos a ponerlo al principio. Help y un determinado comando, una orden. Al contrario que help, me va a mostrar ayuda específica sobre el comando que pongamos aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar casi siempre el mismo comando. Hay un comando que ya veremos en otros vídeos, que es el comando dir, que me muestra un listado de archivos y directorios, de archivos y carpetas que hay en esta ubicación o en la ubicación que le corresponda. Y vamos a utilizar ese comando ahí para ver la ayuda del dir. Fijaros, en la ayuda que me aparece en principio, la primera línea es la descripción de lo que es ese comando, es decir, lo que nos encontrábamos antes cuando poníamos help, que nos ponía nombre de comando y descripción, pues está en la misma descripción. Después me pondrá lo que se conoce como la sintaxis del comando, que dependiendo del comando va a variar. Pero básicamente tiene una serie de partes. Obviamente primero es el comando a ejecutar, un espacio y una serie de modificadores o parámetros. Fijaros que aquí la mayoría, si no todos los modificadores, están entre corchetes. Si están entre corchetes significa que son opcionales, es decir, que podemos utilizarlo o no utilizarlo. Es decir, que este comando podría funcionar solo sin ningún tipo de parámetro. Que esté entre corchetes y sea opcional no significa que no tengamos que utilizarlo. Simplemente es que tenemos que utilizarlo cuando queramos que se ejecute esa opción. A continuación está la explicación de cada uno de estos parámetros, normalmente por orden alfabético. En este caso, el comando tir tiene un montón de modificadores que ya veremos durante el curso. Bueno, pues ya hemos visto dos tipos de ayuda, help y help comando. Otra forma de pedir ayuda para un comando es directamente poner el comando, así, tal que así, y una barra hacia la derecha, importante hacia la derecha, y el cierre de interrogante. Eso me va a mostrar ayuda específica sobre el comando que pongamos aquí. Es exactamente lo mismo que poníamos antes, dir, perdón, help, dir.
help dir y dir barra interrogante es exactamente lo mismo. Vamos a probarlo, por ejemplo. Dir, ya os digo que es un ejemplo de un comando. Pues exactamente lo mismo. La descripción de lo que hace el comando, la sintaxis de ese comando, aquí, y el conjunto de modificadores y parámetros explicados. Bien, estas tres órdenes son fundamentales, las tres órdenes de ayuda. Vamos a ver ahora una serie de órdenes, digamos, básicas. Creo que las más básicas que nos podemos encontrar en el sistema. Empezamos por la primera, que no por ser básica, perdón, no sea útil. La primera de ellas es CLS. Obviamente, como todos los comandos, provienen del inglés. Algunos son abreviaturas. En concreto, CLS en este caso significa Clean Screen, o sea, limpia pantalla. Pues si le damos a CLS, pues obviamente lo que nos va a limpiar es el buffer de la pantalla. Esto puede parecer una tontería, me refiero, porque nosotros, ahora en las terminales modernas, tenemos aquí, a la derecha, la barra de desplazamiento vertical, pero tenemos que pensar que antiguamente, lo digo antiguamente, en las primeras versiones, no tendríamos esta barra de desplazamiento, simplemente era una pantalla. Entonces, cuando llegábamos al final, no podíamos volver a ver lo que había ahí. No podíamos volver lo que había ahí y encima se nos quedaba la pantalla llena siempre con las últimas órdenes realizadas. Entonces, aunque nosotros ahora podamos hacer así y irnos hacia el final de la parte ejecutada, sí, exactamente ahí, pues antes no se podía. Entonces, para esto estaba la orden CLS que me limpiaba la pantalla y me lo ponía justo el símbolo del sistema, que se denomina esto, pues al principio. Bien, es una orden bastante utilizada, sobre todo para aclarar un poco la salida que tengamos de los comandos. Bien, vamos ahora con otra orden básica también, que es la orden o comando ver. Ver, que no viene de ver, viene de versión, ¿vale? De versión del sistema operativo. Simplemente podemos mirar la ayuda, si queremos, acordaros, bien barra interrogante, bien help ver. Bueno, pues si miramos la ayuda, nos muestra una descripción, una sintaxis que fijar la sintaxis de la orden ver en comparación con el dir. No tiene ningún tipo de modificador, solamente es la orden ver y se ejecuta la orden ver. Tampoco tiene modificadores, obviamente no tiene descripción de los modificadores. Pues vamos a ejecutar la orden, no tiene más. Y simplemente nos muestra la versión del sistema operativo que estamos ejecutando en este momento. Pues en este caso es Windows 10 y la compilación que tengáis, la actualización que tengáis de Windows 10. Vamos a seguir con otra orden básica del sistema. Bien, continuamos con la orden date de fecha, ¿vale? Vamos a mirar la ayuda de la orden date. Fijaros, como siempre, me muestra descripción de lo que hace la fecha, la orden, muestra o establece una nueva fecha y tiene un modificador que es el barra T. En principio, el barra T me indica que si ponemos el barra T me va a mostrar la fecha, pero no me va a dar oportunidad para cambiarla. Vamos a intentar ejecutar la orden date, la ejecutamos. En principio me dice la fecha actual, 17 del 12 del 2020 y me deja, digamos, que pueda escribir una nueva fecha. Por ejemplo, si ponemos 20 del 12 del 2020, esto en teoría me debería de cambiar la fecha. ¿Qué pasa? Que la fecha es digamos, un parámetro del sistema que me necesita, digamos, privilegio de administrador. Entonces ahora cuando ejecute la fecha, me va a decir que el usuario que ha ejecutado este cambio de fecha no tiene un privilegio. Es por eso porque lo que antes abrimos la herramienta CMD de administrador. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora, date. Vamos a poner ahora sí la fecha nueva, que queremos 20 del 12 del 2020. Fijaros, aun siendo administrador, fijaros la fecha que tenemos aquí ahora, son actualmente el 17 del 12 del 2020. Vais a ver que cuando cambie la fecha, temporalmente se me va a cambiar la fecha. En mi caso,
tengo configurado el ordenador para que la hora y la fecha automáticamente se coja a través de internet. Entonces, aunque el administrador la cambie, cuando vuelva a sincronizar, se va a cambiar la fecha. Y después también lo veremos con la hora. Esto en la configuración del sistema se puede quitar, pero la verdad es que no me merece la pena. Vosotros lo probáis si queréis y veis que efectivamente cuando quitáis eso se queda permanente. Vamos a darle. Veis que se ha cambiado a 20 del 12, pero bien. Vámonos otra vez a la consola normal. Acordaros que miramos otra vez dates barra, miramos la ayuda. Con el barra T, que no lo hemos probado todavía. Vamos a hacer un limpiado pantalla que me gusta más aquí. Date barra T. Vamos a ver la diferencia. Fijaros que ahora solamente me pone la fecha del sistema, pero no me da opción a cambiarla. Este es el modificador barra T. Bien, continuamos con la siguiente orden, muy parecida a la orden date, que es la orden time. Pues si date servía para establecer o mostrar la fecha del sistema, pues obviamente la orden time va a ser para ver o establecer la hora del sistema. Vamos a mirar la ayuda, siempre la tenemos ahí. Muestra establece la hora del sistema y es exactamente igual que el date y el mismo modificador del date. Vamos a intentar cambiar la hora aquí también, como hemos dicho. Vamos a poner time, me muestra la hora del sistema. Vamos a intentar cambiarla. Como dijimos antes, vamos a poner las 19:20, por ejemplo, las 7:20 de la tarde. Y me va a decir nuevamente que no dispongo de privilegio, por lo tanto me voy a ir a la consola de administrador. En la consola de administrador, pues vamos a poner time, otra vez, y vamos a poner, hemos dicho, la 19:20. ¿Veis? Automáticamente me va a cambiar la hora del sistema. Como os he dicho, al ser la hora sincronizada con la hora de internet, cuando pase un tiempo, no demasiado, se me va a volver otra vez a poner en la hora actual. Bien, pues vamos a irnos ya al último comando de este curso, el último comando básico de esta primera parte de este primer vídeo del curso, que es el comando prompt, que tiene así un nombre un poquito extraño. ¿Qué es este prompt? Vamos a mirar en la ayuda, que siempre lo va a explicar mejor que podemos explicar nosotros. Ponen aquí que cambia el símbolo del sistema. Bien, ¿qué es aquello de un montón de, digamos, de modificadores o de parámetros? ¿Qué es el símbolo del sistema? Bueno, estamos dando un poco de intro. El símbolo del sistema es justo esto de aquí. Es decir, lo que aparece justo antes del cursor, es decir, lo que aparece antes justo de ejecutar una orden. Ahora mismo tenemos un prompt establecido, que en este caso es, C2 punto barra usuario barra Rafa. ¿Qué prompt es este? Pues este prompt hace referencia a la unidad donde estamos, es decir, ahora mismo estoy situado en C2 puntos, es decir, la primera partición del primer disco duro, digamos, y estoy situado en el directorio Rafa que está dentro del directorio user. El directorio Rafa, o sea, la carpeta Rafa, que es lo mismo, que está dentro de la carpeta usuario. Es decir, que el símbolo del sistema por defecto es la unidad y el directorio donde nos encontramos. Donde nos encontramos o bien donde el sistema operativo tiene el control. Este es por defecto, pero podemos cambiarlo. Por ejemplo, la forma de cambiarlo, simplemente miramos la ayuda, no hace falta que lo aprendamos todo de memoria. Pues me dice aquí que un prompt y un determinado texto, ¿y qué es el texto? Pues $A me pone este simbolito, $B me pone este, $D, por ejemplo, me pondría la fecha actual, $T, la hora actual. Vamos a probar algunos de ellos. Por ejemplo, prompt $D, fijaros. Ahora, en lugar de aparecerme la unidad y el directorio activo, me va a aparecer la fecha. Bueno, aquí voy a poder ejecutar comandos normales. ¿Vale? Simplemente que ha cambiado. ¿Qué puedo poner como prompt también? Pues, por ejemplo, la hora del sistema en lugar de la fecha. $T. Ahora, cada vez que ejecute esto, me pondrá la hora del sistema. ¿Puedo poner cosas combinadas? Sí, puedo poner un montón de cosas combinadas. Por ejemplo, vamos a poner ahora la fecha, la hora,
el símbolo mayor, por ejemplo, símbolo menor. Vais a ver en una especie de cadena sin sentido. Bien, obviamente para mí, yo creo que para la mayoría, el símbolo del sistema más adecuado normalmente es el símbolo por sistema que viene por defecto, es decir, la unidad donde estamos y el directorio donde estamos. ¿Cuál es ese símbolo del sistema por defecto? Lo podemos ver en la ayuda, pero vamos, yo os digo cuál es $P, unidad de ruta de acceso actual, y fijaos al final siempre pone un símbolo mayor, $P, $G. Ese es el símbolo del sistema por defecto. ¿Qué podemos hacer para volver al símbolo del sistema por defecto? Pues o bien ponemos esto, $P, vamos a poner los dos juntos, $P, $G, y me devolverá el símbolo del sistema por defecto, o bien hago uso aquí del historial de comando que mediante los cursores los puedo volver a utilizar, voy a dejarlo como estaba antes. Si ponemos simplemente prompt, si no nos acordamos que $P, $G es el prompt por defecto, si ponemos simplemente prompt me va a devolver el prompt por defecto otra vez. Y vamos otra vez donde estábamos al principio, es decir, unidad activa y directorio activo. Bien, pues vamos a dejar aquí este pequeño vídeo introductorio de los comandos, digamos, más básicos. Hemos visto los 3 comandos de ayuda, acordaros, help, solo, que me muestra un listado de comandos y una descripción, pero nada más. Teníamos después otra ayuda que era utilizar un comando, un espacio, y después help, espacio y comando. Me mostraba ayuda específica sobre ese comando. Y después teníamos también comando, espacio, barra hacia la derecha y cierre de interrogante, que es exactamente igual que el anterior. Ayuda específica sobre ese comando. Hemos visto también el comando CLS para limpiar pantalla. Vamos a ponerlo aquí, CLS para limpiar pantalla. Ver para mostrar la versión del sistema operativo. Date para mostrar o establecer la hora. Date solamente podemos mostrarla y cambiarla. Acordaros que si queremos cambiarla tenemos que ser administrador. Voy a darle a intro para no cambiarla. Time igualmente. Y después con los modificadores barra T, que me mostraba simplemente la fecha, pero no me la dejaba cambiar. Y igualmente con el time me mostraba la hora, pero no me dejaba cambiarla. Y por último hemos visto el comando prompt, que hacía referencia al símbolo del sistema, y podíamos cambiarlo, podíamos dejarlo por defecto. Pues bien, nada más, muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo.